Muchachos, buen día. Gracias por estar visualizando este video. Pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que tiene que ver mucho en cuanto al desarrollo o el crecimiento, así como lo han estado trabajando en sus cuadros sinópticos, mapas conceptuales. Y en esta ocasión vamos a estar viendo los cambios de los 12 a los 50 años. Estamos hablando de la materia de Psicología 2. Bueno, tenemos de la edad de 12 a 20 años, hablamos de un desarrollo físico. La primera indicación que se ha alcanzado, la adolescencia, es un cambio corporal, tal como el desarrollo de las mamas y la aparición del vello púbico. Existen cambios en el tamaño corporal, 2 años antes en las mujeres que los hombres. A los 13 años, la mayoría de las niñas miden aproximadamente 156 centímetros y pesan unos 45 kilos. 4 años más tarde, han aumentado unos 5 centímetros y pesan de 7 a 8 kilos. La ganancia de peso tiene lugar con la primera menarquía. Cuando hablamos de menarquía, nos referimos, en el caso de las mujeres, a la menstruación. Ahora, esto no quiere decir que forzosamente se lleve a cabo. Va a variar dependiendo del organismo y el cuerpo de cada adolescente. En la pubertad, hombres y mujeres comienzan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. En los hombres, lo que más sobresale es la testosterona. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, es una de las hormonas producidas en los testículos. Influye en la aparición de estos caracteres, que es primero crecimiento de los testículos, seguido de la aparición del vello púbico y su desarrollo del pene. También aparece lo que es el vello en la cara y en las axilas. En el caso de las mujeres, los estrógenos influyen sobre el proceso. El primer signo es el aumento del tamaño de las mamas, seguido rápidamente por la aparición del vello púbico. Estos cambios tienen un lugar, generalmente un año antes de la menarquía. Simultáneamente tiene lugar al desarrollo interno del útero, acompañado de la maduración de los ovarios. Tenemos aquí que, seguimos con la edad de 12 a 20 años, el desarrollo psicosexual. Aquí sobresale mucho los estudios de Freud, que en la etapa genital tiene un lugar en la adolescencia. La persona retorna de nuevo al interés sexual, pero este interés está focalizado sobre una persona fuera de la familia. Freud consideraba que la elección está relacionada con el complejo de Edipo. Así, estos jóvenes prefieren características que poseen sus padres. En esta etapa, el niño se va introduciendo en la etapa adulta y se hace menos egocéntrico. Busca el placer no solo para sí mismo, sino para otros. Esos cambios o ese desarrollo aparece en una zona erógena. Al hablar de zona erógena, es una zona sensible. ¿Cuál será esa zona? Bueno, estamos hablando de lo que es el pene, el clítoris y la vagina. También influye mucho lo que son actividades típicas, como es el interés en el sexo opuesto, la masturbación, experiencias sexuales y tentativas a roles adultos. No hay ninguna fijación. ¿Por qué? Porque ya en su momento están pasando a la etapa de la madurez. Hablamos ahora de lo que es el desarrollo psicosocial. Aquí nos hace referencia al psicólogo Erikson, que nos habla sobre una crisis normativa. Hablamos otra vez de la etapa de los 12 a 20 años, con lo que es una identidad versus o
contra la confusión de roles. El adolescente debe elaborar un sentido sólido de su identidad, o de otra forma experimentará el yo como una serie de roles divididos, desconectados e inconscientes. Hay algunos cambios en ese desarrollo. Hablamos de un radio de relaciones significativas, que esto nos quiere decir que surge mucho grupo de amigos o también un modelo de liderazgo. Hay modelos psicosociales en el cual amplía ser uno mismo o el no ser. El éxito en su resolución puede que exista la confianza, tiene un sentido de sí mismo y una perspectiva de futuro y roles de sexuales definidos. En caso contrario, puede también surgir un fracaso en su resolución y, se ve a sí mismo como falso, como un conjunto inconsistente de roles desarticulados con pobre identidad sexual, inseguro de sus propios valores y su futuro. Entramos a lo que es el desarrollo cognitivo. Sobresale aquí el psicólogo Piaget y nos habla sobre lo que es el estadio de operaciones formales. Se extiende entre los 12 y 14 años. Aquí se basa en que las ideas abstractas y el pensamiento simbólico llegan a ser rasgos importantes de los procesos de razonamiento. La persona puede manejar problemas lógicos que contengan abstracciones. Puede tener resolución de problemas proporcionales o hipotéticos. También sobresalen lo que son los problemas matemáticos y científicos. Y aquí sobresale algo que en este periodo surge una nueva estructura mental, lo que es el INRC. Habla sobre las 4 operaciones distintas, que es identidad, negación, reciprocidad y correlatividad. Hablamos de la siguiente etapa, que es el desarrollo moral. En el desarrollo moral, aquí se enfoca al nivel 3, que nos habla del postconvencional o de principios, y está basado en la etapa número 5, el contrato o la utilidad social y los derechos individuales. Lo correcto se define en términos de la perspectiva de la mayoría. Aquí en este caso, muchachos, la persona considera las consecuencias de sus actos para el grupo o la sociedad. Hay una orientación en el mantenimiento del orden y la moral social. Toma de roles sociales, que en este caso otra vez habla de una etapa 5, que es el sistema convencional y social de toma de roles. Las personas adoptan perspectivas mutuas, aunque no siempre llegan a un entendimiento completo. Las convenciones sociales son necesarias porque son comprendidas por todos los miembros del grupo, sea cual sea su posición, rol o experiencia. Hablamos también de lo que es el joven adulto. Hay un desarrollo psicosocial, una crisis normativa que entra a lo que es la intimidad contra el aislamiento. Abarca al joven adulto entre 20 y 30 años. En este periodo, muchachos, los jóvenes viven relaciones de intimidad con otros. Si en etapas anteriores han obtenido éxito y experiencias positivas, estos jóvenes desarrollarán un sentido de la intimidad. Surgen otros puntos, como es aquí en la etapa de joven adulto, la radio de relaciones significativas, que nos dice que sobresale mucho la amistad, el sexo, la competición o la cooperación. En las modalidades psicosociales puede que se pierda uno mismo en el otro. En su éxito de su resolución es abierto y su relación con otros pudiera ser que sea discreto. En el caso contrario, fracaso en su resolución, hablamos que hay una indiferencia, puede que esté aislado o distante. Vamos rápidamente con lo que es la edad adulta.
el desarrollo psicosocial. Según Erikson, hay una crisis normativa entre los 30 y 50 años, que hablamos de la generatividad contra el estancamiento. Cuando hablamos de generatividad, muchachos, nos referimos a la ayuda o fomento de la siguiente generación. En este lado, las personas están ocupadas con las tareas de la paternidad, de la madurez o consolidación de sus profesiones. Cuando hablamos del estancamiento, hablamos de que la persona también se enfrenta con la perspectiva de no estabilizarse o no ir a ninguna parte. Una existencia totalmente aburrida. Hablamos también de lo que es radio de relaciones significativas, que hay una distribución del trabajo y compartición de la vivienda. Hay modalidades psicosociales, el hacer ser o el cuidar de. En su éxito hay productividad, hay fomento al crecimiento de la siguiente generación, o en su caso contrario, si nos encontramos el fracaso en su resolución, estamos hablando que hay una improductividad, un estancamiento o viejo antes de tiempo. Ya para terminar, llegamos a la etapa de la vejez. En esta etapa nos hablan sobre que existe la crisis de la normatividad entre integridad y desesperación. En este caso, para muchos, la vejez es un tiempo para pasar revista a las 7 etapas anteriores, para ver un motivo de vida integrado y recordar al mismo tiempo hechos pasados de la vida. Los ancianos cuentan con la integridad para sostener sus propias convicciones. Hablamos de un radio de relaciones significativas, que en este caso es muy humanitativo. Hablamos de modalidades psicosociales, ser por haber sido. Éxito en su resolución, hay una comprensión del ciclo vital, sabiduría y sobresale mucho la ética o los valores. En el caso contrario, el fracaso en su resolución, hablamos de disgustos con la vida, deseos de comenzar de nuevo, miedo a la muerte o ven a la vida que les queda sin ningún significado. Pues hasta aquí, muchachos, es la clase del día de hoy. Por favor, tomen nota a las actividades que vamos a estar presentando. Muchas gracias.